Buenos días chicos, soy Franco Rodríguez, soy estudiante de medicina de quinto año de la Universidad Ricardo Palma y el día de hoy vamos a tratar rápido y someramente los anticoagulantes y fibrinolíticos, los famosos antitrombóticos también, para que ustedes puedan tener una idea general más o menos de lo que nosotros hacemos para cuando tratamos con estos medicamentos. Primero, debemos recordar rápidamente lo que es el concepto de la hemostasia. Recuerden que la hemostasia está compuesto por varios sistemas. Uno importante es el tapón plaquetario conformado por las plaquetas y los sistemas de coagulación con dos vías, clásica y vía alterna. Todo va a empezar con la expresión del factor tisular cuando hay una destrucción tisular o hay algún tipo de injuria. Perfecto, ese es el factor tisular. Va a ser representado por la trombina, que va a transformar el fibrinógeno en fibrina, activar las plaquetas y activar los sistemas de coagulación. Un esquema rapidito, chicos, para que ustedes puedan ver lo que estoy tratando de representar. Plaquetas, expresión del factor tisular, factor von Willebrand y activación del sistema de coagulación. Muy bien, recordemos que todas estas enzimas que participan como factores de la coagulación son simógenos, o sea que son enzimas que van a activarse en cadena, una activa a la otra. El fibrinógeno es uno de los más importantes, va a pasar a convertirse en fibrina, un elemento importante, a través de la acción de la trombina. Los detalles, chicos, ustedes no lo vayan a olvidar, los pueden repasar rápidamente en sus clases de fisiología hemostática que damos en Bizancio o a consultar algunos libros al respecto. Lo que sí quiero que puedan ustedes recordar con facilidad y que no vayan a olvidar es de que tenemos varios factores de la coagulación. Los podemos observar: factor 2, la protrombina, factor 7, el factor 9, el factor 10, el 11, el 12, el factor 13, el quitinógeno de alto peso molecular y la precalciqueína. Perfecto. ¿Qué quiero que se acuerden? Porque esto nos va a servir más adelante. El factor 2, el factor 7, el factor 9 y el factor 10 son dependientes de vitamina K. Nuevamente, 2, 7, 9 y 10 son factores dependientes de vitamina K. No lo vayan a olvidar. Muy bien, entonces, pongo la esquemita más para que ustedes puedan recordar. Pero recuerden que los factores de la coagulación son elementos importantes y que el factor 2, 7, 9 y 10 son dependientes de vitamina K. Muy bien. Vamos a ver que existen algunos factores no enzimáticos como el factor tisular, que es uno de los primeros que se va a activar, el factor 5 y el factor 8, solamente para recordar. Y aquí podemos ver las vías de la coagulación. Vemos la vía intrínseca o la vía clásica y la vía extrínseca también. Todo va a desencadenar en la transformación de fibrinógeno en fibrina, ¿no? Para que pueda formarse la coagulación. Nuevamente, cuando esta coagulación ya no es necesaria, cuando hemos cumplido el objetivo, ¿cómo acabamos con este coágulo? A través de la plasmina, ¿no? Del plasminógeno, que se va a transformar en plasmina por acción de la TPA. Listo, nuevamente, factor 7 y factor 8 son profactores. Vamos a ver un poquito más de la protrombina, no es tan importante para que ustedes lo puedan recordar. Y vamos ahora sí, de entrada, a nuestros fármacos. Muy bien, vamos a hablar primero de los anticoagulantes. ¿Cuáles son los primeros anticoagulantes que vamos a manejar? Son los famosos anticoagulantes parenterales. Vamos a hablar primero de la heparina. La heparina es un glucosa aminoglucano. Se va a encontrar de manera natural en los mastocitos y va a ser sintetizada como UDP azúcar. La heparina va a ser comúnmente extraída de la mucosa intestinal porcina. Sin embargo, también hay algunas heparinas con actividad biológica que son administradas por medio de ingeniería molecular o por medio de la acción de otras estructuras o de forma sintética. Muy bien, ¿qué quiero que se acuerden, chicos? Una unidad de heparina refleja la cantidad de heparina que evita la coagulación de 1 mililitro de plasma, ¿no? Eso es lo que quiero que acuerden. Una unidad USP. Una unidad USP es la cantidad de heparina que evita la coagulación de 1 mililitro de plasma. Perfecto. Entonces, vamos a ver acá que la heparina va a buscar a la antitrombina, la va a activar y va a generar el encarcelamiento en la trombina y así va a evitar
la coagulación, ¿no? Es un anticoagulante parenteral. Muy bien, nuevamente, la antitrombina 3 va a unirse a la trombina para evitar su acción, también el factor 10, y eso es lo que vamos a hacer con la heparina. Actualmente vamos a utilizar dos tipos de heparina, las que son más comunes, las heparinas de bajo peso molecular y las heparinas todavía más pequeñas que esas, que es el fondaparinux. Muy bien, ¿cuál es el mecanismo de acción? La heparina no tiene una actividad anticoagulante sobre la vía extrínseca, no lo vayan a olvidar. Estos se van a unir a la antitrombina y van a acelerar su acción, inhibiendo varias proteasas de la coagulación. En pocas palabras, la heparina va a actuar sobre la antitrombina. Ese es el objetivo principal de este anticoagulante. Se va a sintetizar en el hígado y la antitrombina va a circular en el plasma activada y de esta manera va a inhibir a la trombina, al factor 2, al factor 10A, algunos le llaman sustrato suicida, y de esa manera va a convertir la unión de la trombina con la antitrombina en un complejo estable, de manera que la trombina que se ha unido a la antitrombina ya no sea activa por mucho más tiempo. Muy bien, entonces, ¿cuáles van a ser las características de este mecanismo de acción? Las más importantes y relevantes es que va nuevamente a promover la unión de antitrombina con trombina y va a acelerar la inhibición del factor 10A. Eso es lo que debemos recordar. Ahora, hay variantes, ¿no? Vemos las heparinas de bajo peso molecular como la enoxaparina o el fondaparinux, que todavía no distribuimos en el Perú, que tienden a ser mucho más específicos y algunos van a tener un tiempo de acción un poquito más prolongado que nos da un tiempo de trabajo mucho mayor, pero lo importante es lo que les acabo de decir. Muy bien. Entonces, nuevamente, la heparina y todos sus derivados tienen una acción puramente catalítica. Va a actuar sobre todo en el factor 4 plaquetario también. Va a unirse a la heparina, inhibiendo su acción contra antitrombina. Ese es un factor que tenemos que considerar, pero generalmente no ocurre mucho esta unión del factor plaquetario con la heparina cuando utilizamos heparinas de bajo peso molecular y la fondaparinux, que es una heparina de bajo peso molecular todavía más pequeña. Bien, efectos farmacológicos. Primer efecto, la grande dosis de heparina van a interferir con la agregación plaquetaria, aumentando el tiempo del sangrado. Muy bien. Este efecto sobre la agregación plaquetaria es solamente dependiente o específico de la heparina. Si en cambio la heparina de bajo peso molecular y el fondaparinux no tienen tanta acción sobre la plaqueta, de hecho es despreciable. Otra cosa más es que la heparina limpia la grasa sanguínea por medio de la activación de lipasas lipoproteicas. Muy bien, es un beneficio más de la heparina. ¿Cuándo la vamos a utilizar? Vamos a utilizarla como tratamiento inicial en una trombosis venosa profunda y en una embolismo pulmonar. Se ha visto que también es útil en algunos casos de angina inestable o infarto agudo del miocardio. También puede reemplazar a la heparina. Las heparinas de bajo peso molecular tienen mejor acción en administraciones subcutáneas y permiten trombosis fuera del hospital. Quiero que se acuerden de una cosa. Si bien la heparina y sus derivados son utilizados sobre todo en temas de hipercoagulación, la heparina y todos sus derivados son tratamientos transitorios. Nunca vamos a tener un paciente usando heparina por más de 5 días. Todos son tratamientos transitorios que me van a permitir preparar al paciente para poder pasarlo a un tratamiento a largo plazo. ¿Cuál sería el tratamiento de anticoagulación a largo plazo? Los anticoagulantes orales dependientes de vitamina K, como la warfarina, que lo vamos a ver en un segundito. Mientras tanto, la heparina, que es parenteral, me va a permitir a mí mantener una anticoagulación prolongada hasta que la warfarina tenga acción en la mayoría de casos. Y eso vamos a verlo en detalle, no se preocupen. Muy bien. Otro uso clínico que tenemos para la heparina es cuando vamos a hacer algún tipo de intervención coronaria. Por ejemplo, cuando vamos a una angioplastía, la heparina es un buen preparador de ese paso sanguíneo. Y también se va a utilizar en las cirugías de bypass coronario, una preparación con heparina por su rápida acción.
Muy bien, otro uso clínico más es que va a evitar la coagulación intravascular diseminada, el famoso CID que se puede producir por una sepsis. También se va a usar frecuentemente en la tromboprofilaxis en pacientes inmovilizados por internamiento. Nuevamente, la heparina, la de bajo peso molecular y sus derivados no van a atravesar la barrera placentaria, entonces los fármacos de elección para las gestantes va a ser la heparina. A diferencia de todos los demás que vamos a ver, que sí van a atravesar la barrera y van a generar bastantes problemas en el feto. Muy bien. Listo, nuevamente estos son elementos de la farmacocinética y la farmacodinámica de la heparina que no vamos a tocar en detalle porque el tiempo nos apremia y no quiero tampoco que se duerman. Muy bien, solamente quiero que se acuerden de que tanto la heparina y la de bajo peso molecular y sus derivados tienen un tiempo de vida media reducido, no tanto como otros fármacos, ¿no? Miran de 4 a 6 horas, pero el Fandoporinux, que es más pequeño que las heparinas de bajo peso molecular, tiene un tiempo más prolongado que son 17 horas. Nuevamente le digo, ese medicamento aún no lo tenemos en el Perú. Listo, cuando yo quiero utilizar la heparina, debo empezar el tratamiento y monitorearlo a través de una prueba, la prueba de tiempo de tromboplastina. Entonces, si el tiempo de tromboplastina es mayor de 2 a 3 veces los valores normales, entonces estoy cumpliendo con los valores terapéuticos. Muy bien, las heparinas de bajo peso molecular, las más conocidas y que ustedes van a utilizar más en su práctica médica son enoxaparina y dalteparina. Enoxaparina es la que usamos más en los hospitales. Son bastante predecibles, no necesitan realizar monitoreo y los pacientes que van a requerir que sí los veamos con más detenimiento van a ser los que tienen comorbilidades como los nefropáticos, los obesos y algunos pacientes embarazadas. Muy bien, listo, hablamos de la heparina que es parenteral y vamos a tocar así al toque a la warfarina. Entonces la warfarina va a actuar sobre los factores de coagulación dependientes de vitamina K. ¿Cuáles son esos? El factor 2, el factor 7, el factor 9 y el factor 10. También de llavita va a actuar sobre las proteínas C y S, porque todos estos van a ser sintetizados por el hígado. Muy bien. ¿Qué es lo que va a hacer la vitamina K? Va a catalizar la reducción de vitamina K, la BKOR, a través de su efecto, de su mecanismo de acción más directo, ¿no? Si no hay vitamina K, si no hay inhibición de la vitamina K, entonces la coagulación sigue, no se detiene. Eso es lo que va a buscar. De esa forma, warfarina va a ser un anticoagulante de largo plazo. Muy bien, entonces warfarina va a reducir los factores de coagulación dependientes de vitamina K por acción en el hígado entre un 30 a un 70%. No va a tener efecto en aquellos que ya han sido carboxilados, o sea que ya han sido inactivados, porque estos van a ser aclarados por el riñón. Bueno, los efectos de warfarinas recién se van a ver los 4 o 5 días y es por eso es importante que se acuerden de que cuando yo empiezo un tratamiento de articulación, por ejemplo a mi abuelito le detectaron fibrilación auricular y están haciendo coágulos a más no poder, trombos y trombos, émbolos por todos lados. Entonces, yo empiezo el tratamiento de ese abuelito, de repente me iba a la emergencia, ¿no? Por un cuadro, por un infarto, o un embolismo, una tromboembolia. Empiezo el tratamiento con heparina los primeros 5 días, ¿no? Al tercer día al tercero o al segundo día empiezo a heparina o warfarina. ¿Qué, Franco? ¿Se va a desangrar? No, porque la warfarina no va a actuar tan rápido. Entonces, primer día heparina sola, segundo, tercer día heparina, warfarina, sigo, quinto día quito la heparina y sigo solamente con warfarina y esa anticoagulación se va a mantener en el tiempo. Muy bien, es una droga administrada por vía oral, pero también en algunos casos podemos encontrar warfarina intravenosa. No la he visto, chicos, acá, les mentiría, se les diría que sí, o rectal. Muy bien, si yo como cuando la tomo, mi rango de absorción va a decrecer. Los picos de warfarina se van a dar 2 a 8 horas después que la he consumido. Los metabolitos de warfarina se van a excretar por el riñón, o sea, prácticamente hay un buen clivaje renal acerca de esta y su vitamina media más o menos es de 25 a 60 horas. Esto me hace a mí darme cuenta que yo solamente voy a usar una sola dosis de warfarina para poder mantener un tratamiento de anticoagulación de largo tiempo. Muy bien. Entonces, ¿cuándo lo voy a usar? Para prevenir la prevención o recurrencia de trombosis, trombosis venosa profunda, embolismo pulmonar,
Y nuevamente les digo, warfarina no es un medicamento de acción rápida. No te vayan a olvidar. Voy a empezar con warfarina y probablemente si solamente le doy warfarina a mi paciente no va a tener efectos. Recién el quinto día van a haber efectos de la acción de warfarina. Que siempre utilizamos una heparina o una heparina de bajo peso molecular para poder empezar los tratamientos de anticoagulación en una emergencia. Pero si el paciente, por ejemplo, me viene por consulta externa y doctor, siento y le detecto ahí la fibrilación auricular, el proceso coagulativo y no hay más efectos que eso, puedo empezar con warfarina porque no tengo ningún tipo de emergencia. Muy bien, entonces eso sí quiero que ustedes se vayan a acordar, nunca lo voy a olvidar, que cuando yo estoy utilizando warfarina como parte del monitoreo del paciente es que le saca cada 3 meses un INR. Los rangos normales de INR son de 2 a 3, entonces si tiene un uso de válvulas mecánicas de 2.5 a 3.5. Entonces yo tengo que encontrar un INR elevado. Un INR elevado para poder ver que la warfarina está actuando. Tampoco tanto, porque si se eleva mucho, el paciente va a sangrar. Muy bien, una opción, por ejemplo, para aquellos que no toleran warfarina o que de repente están teniendo problemas porque warfarina tiene una serie de efectos adversos que a algunos pacientes no les hace tanto bien, o algunos pacientes mayores no los pueden tolerar, podemos utilizar dabigatran. Dabigatran es una prodroga sintética que va a ayudarnos sobre todo, a bloquear reversiblemente a la trombina. De manera que la coagulación de fibrinógeno y fibrina se detiene y se regula toda la actividad plaquetaria. Nuevamente, la dabigatran tiene una disponibilidad del 6% a las 2 horas, un tiempo de vida media de 12-14, se da 2 veces al día. Bueno, tiene 80% de excreción a través de los riñones y el INR no se utiliza para el dabigatran. Y ese es uno de los conceptos que quiero que se acuerden. ¿Por qué utilizar dabigatran y no warfarina? Hay mucha gente que le resulta muy incómodo estar haciéndose una prueba de INR cada 3 meses. Ustedes dirán, bueno, es un piquete nada más, Franco, y nada más, pero hay gente que le incomoda. Sobre todo gente mayor que le cuesta movilizarse, gente con problemas cardíacos que no puede ir sola al hospital, que tienen que pedir que un familiar las acompañe. Entonces, ir cada 3 meses, aparte, para ir a tu cita, ir a que te saquen sangre de manera constante, para ver cómo estás con el tratamiento, no resulta muy cómodo. Entonces, la Dabigatran te da un potencial de trabajo mucho más grande, porque no necesitas sacarte un INR. Entonces, tú puedes estar tranquilo de que tienes una anticoagulación y solamente vas a ir al hospital para hacer tus controles. Es una de las opciones, es una de las razones por que se da dabigatran o porque unos pacientes piden dabigatran. No lo vayan a olvidar, chicos, porque entre warfarina y dabigatran casi la diferencia no es mucha. Muy bien, vamos a ver rapidito las drogas fibrinolíticas. Recordamos que cuando ya tenemos un coágulo formado, entra en la manera natural la TPA, que va a transformar el plasminógeno en plasmina, y ese plasminógeno en plasmina va a cortar el coágulo. Y entonces, obviamente, el TPA recombinante, ¿no?, producido en un laboratorio, o sus variantes farmacológicas, que son la uroquinasa y la estreptoquinasa, son las opciones válidas en una emergencia embolítica o trombótica. Un infarto, por ejemplo, se utiliza estos fármacos para poder resolver el coágulo. Nuevamente, vamos a hablar un poquito del TPA, el activador plasminógeno tisular. Va a activar el plasminógeno en plasmina, y lo que va a hacer de manera simple y corta, para no confundirnos, es generar la activación de la plasmina que va a cortar al coágulo. Entonces, en un tromboembolismo coronario, una emergencia, ¿no?, un posible infarto, voy a administrar 15 miligramos de DPA por bolo intravenoso, ¿no? Es lo primero que voy a hacer. Después voy a poner 0.75 miligramos por kilo cada 30 minutos y 0.5 miligramos por kilo durante la primera hora. Esa es la forma óptima de tratar un infarto, chicos. Eso es lo que debería hacer. Se dan cuenta que nuestro límite de tiempo es 1 hora. Pasado la hora es muy poco lo que podamos hacer sin dejar secuelas. Y bueno, los nombres comerciales de este activador plasminógeno tisular recombinante es reteplase y tenecteplase. Muy bien. Algunas drogas antiagregantes, chicos, que vamos a ver rapidito nomás, son la aspirina o el ácido acetil salicílico, que va a actuar sobre el complejo COX-1, que produce el tromboxano A2, y eso va a inducir lábilmente la disminución de la activación plaquetaria y también va a funcionar como un potente vasoconstrictor. Muy bien, chicos, cosa importante, ácido acetil salicílico es muy utilizado, primero porque es barato,
Segundo, porque es accesible. Y tercero, porque funciona bien. Miren chicos, si yo le estoy dando a un paciente ácido salicílico, voy a mantenerlo por bastante tiempo. Recuerden que si yo tengo que detener la administración del ácido acetilsalicílico, eh, más o menos voy a tener que hacerlo en 7 días. ¿Qué situaciones se puede presentar eso? Por ejemplo, tengo que someter a mi paciente con problemas de coagulación a, a una cirugía menor. Entonces, si yo le estoy dando aspirina a mi paciente, no voy a poder detener, no voy a poder tener sangrado durante esa cirugía, aunque sea chiquita. Entonces, yo tengo que detener el tratamiento. ¿Cuánto tiempo lo voy a detener? 7 a 10 días. ¿Por qué? Porque es el tiempo en que vive una plaqueta. Recuerden que la unión de ácido salicílico a las plaquetas es irreversible. Entonces voy a tener que necesitar que esa plaqueta se depure para que recién pueda decir que estoy libre del fármaco. Muy bien. Va a la activación completa del COX-1 por la aspirina, se logra con una dosis de 5 miligramos. En el Perú damos a los pacientes dosis de 100 francos. ¿Por qué no damos menos? Y menos es más barato, porque ese es el problema con las farmacéuticas. El caso de aspirina, menos es más caro. Mientras una ácido acetilsalicílico de 100 te sale entre 20 a 30 centavos producirlo, un ácido acetilsalicílico de 0.75 que ha sido nuevamente patentado por Bayer, te sale 5 o 6 soles comprarlo. Entonces es una estafa, pero bueno, es lo que hay. Entonces la aspirina, a otros antiagregantes más que vamos a utilizar es el clopidogrel, que es un antagonista de la PDG12. Este va a actuar sobre estos receptores plaquetarios, inhibiendo su acción y su agregación. Clopidogrel es un inhibidor irreversible nuevamente de esta enzima, la P2Y12, y lo que va a hacer es que va a tener una acción 2 horas después de su ingestión y van a afectar, al igual que aspirina, toda la vida útil de la plaqueta, o sea que de 7 a 10 días. Muy bien, ¿para qué vamos a usar clopidogrel? Sobre todo para la prevención de stroke, de isquemia recurrente en pacientes con angina estable, la gente que puede sufrir infartos. Es mejor que aspirina en esto, y algunas veces se puede usar en combinación. Muy bien, FDA para qué ha autorizado el uso del clopidogrel para reducir el rango de stroke, el infarto agudo del miocardio, reducir la muerte en pacientes con infarto de miocardio, enfermedad arterial periférica y síndrome coronario agudo. Muy bien chicos, ha sido un gusto, espero que pueda haberles servido. Nos vemos y cualquier cosa, somos Bizancio muchachos.